Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Xulio Gil es un matemático metido a fotógrafo. Logra con su cámara que elementos naturales como el maíz, la patata, consigan una volumetría como si tratase de un objeto escultórico. Trabaja en base a dípticos, trípticos, polípticos, como un auténtico retablo, pero que solo existe en la imaginación del autor y en nuestra ilusión. Hoy se sienta con nosotros y sabemos más de su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Vega. El fotógrafo Xulio Gil, nacido en Ourense en 1954, comenzó exponiendo en la Plaza de la Princesa de Vigo a los 21 años. Después lo hizo en Galicia y el vecino Portugal, además de en Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras muchas ciudades. Son ya 35 años investigando en la fotografía con montajes derivados de los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX. Recurre con frecuencia a las sobreimpresiones, cuidando minuciosamente la composición, la temática largamente meditada y las instantáneas, que son reelaboradas y reexaminadas en el laboratorio. En 1987 realiza una exposición antológica en la Casa de Cultura de Vigo, abarcando géneros tan variados como el retrato, el desnudo, la temática vegetal y la línea experimental de series como Pedras o Fentos. Como obra de autor destacan títulos tan significativos como Vigo, Fronteira do Alén, con textos de Xosé Luis Méndez Ferrín, Tigres como cabalos, con poemas de Xela Arias, Olores e sabores do saber, con textos de Carlos Casares, y recientemente la Diputación de Pontevedra publicó un importante libro sobre su trabajo. De los últimos años destacan 3 exposiciones conceptuales: Fénix, Trompos y Retablos Esenciales. Su obra figura en la colección CaixaNova y Museo de Pontevedra y se ha responsabilizado de las colecciones de arte Patrimonio de Galicia, de la editora Xuntanza Editorial, la colección Proxecto Galicia de Hércules Edicións y Artistas Galegos de Nova Galicia Edicións, dirigida por Antón Pulido. Bienvenido, Xulio, a Espacio de Arte. Gracias. Desde Vigo. Sí. Retablos entremetidos es la serie que ha estado expuesta todo este verano en el Colegio de Fonseca. Bueno, ha sido una auténtica sacralización de productos básicos de nuestra tierra, como es la vid, el pan, el maíz, el olivo. Sí, bueno, a historia de retablos entremetidos ten dúas partes, non? Ten a parte que podíamos chamar retablos esenciais, que foi exposta en CaixaNova, e era, efectivamente, o poñer a uva, a vide, a castaña, a oliveira, o trigo, a pataca, en clave sacralizada, non? Usando pois a técnica, bueno, a técnica fotográfica, pero a distribución retabular, non? O sea, por experiencia, pois, visitei tantos retablos barrocos, neoclásicos, renacentistas... Y hay que decir a nuestro público que Xulio Gil, junto al ya desaparecido, desgraciadamente, a Senaro Martínez, pues ha sido el fotógrafo que más obra artística ha retratado de toda Galicia. Cualquier libro ilustrado que ustedes vean de arte gallego, por ejemplo, me estoy remitiendo a los verdes, a los grandes de Galicia Nova Edicións, han sido retratados por él. Bueno, Mani Moretón tamén, o sea, tamén, un pouco... sí. Pero non sois muchos. Non, moitos non somos porque hai que coller o coche, hai que desplazarse, hai que levar material. É un traballo, o sea, non... Y en tiempo de crisis tamén, como me decías antes, bueno, pues se editan menos libros. No, eso sería o estado actual. O estado actual do que é o mundo editorial da arte, non? Na época da que estamos falando, da que fixemos tantos libros, pois foi dende o ano 93 hasta o 2005, decir, non había crisis. Pero sí é certo que hoxe hai 3 crisis, unha enriba da outra, non? A económica, a crisis do cambio do soporte do analóxico ao digital na fotografía
é finalmente a crisis editorial, a crisis do libro, o libro como soporte de comunicación erudita, de erudición, pois, bueno, está en baixa, non? Porque está internet onde accedes aos datos con a Deseamos que nunca muera, inusitable. porque el placer de pasar hojas... Eu penso que non morre, porque efectivamente é un medio distinto, por tanto é unha mensaxe distinta, non? A do libro. Continuamos entonces con esta disposición de retablo, de dípticos polípticos, a la que nos tienes acostumbrado. Sí, retomo entón o que estaba a decir. Aí foron primeiro estes elementos, pero de repente, pois, aquí co Festival dos Abrazos, pois, dixeronme que tiña que encher toda Fonseca, non? Encantado, o sea, con moito gusto, non? Entón, claro, tiña un segundo traballo que era unha intervención nos petroglifos de Galicia, porque veño de editar con Antonio de la Peña un libro de todos os petroglifos galegos, non? Claro, o petroglifo é a primeira vez, non é a primeira vez, pero sí, a testimonia de unhas trazas, non, feitas por unhos seres humanos que habitaban Galicia e que ten que ver cas súas inquedanzas, a súa relación co trascendente, tamén co sagrado, en certo modo, non? E sin meterme en interpretacións que nadie me manda, porque eu fago fotos, non interpreto, pois sí que esa idea fixo que xogara tamén cos elementos naturais, xa, aquí máis desde o punto de vista formal, o sea, flores silvestres. Claro, pero que na forma asimilábanse ou podíanse xuntar co petroglifo. Se podían juntar, pero la verdad son muy diferentes, porque frente a la dureza de la piedra, digamos, lo dúctil, lo etéreo casi de estas florecillas o setas incluso que aparecen como levitando. Sí, pero la biología es tan potente o más que la piedra, entonces en el fondo es biología, ¿no? Y como tal, pues va a tener ese poder sobre la piedra que tenemos allí. Y también lo distribuí en retablos. Entonces, como había unos, había otros, y después metí unos de cunetas, que a mí el concepto cuneta me encanta porque ahí hay una biología libre, hay una biología que no controlamos. Espontánea. Hay una biología que incluso le molesta mucho a los del MOPU, ¿no? Que tienen que ir a acabar con ella, ¿no? Y eso es una biología que se reproduce cada año vuelve a nacer con el mismo ímpetu y con la misma agresividad, ¿no? Entonces, pues me pareció bien dedicarle 2 retablos a lo insignificante, a lo que nadie plantó pero existe. Y así cubré, y como eran 3 cosas entrelazadas, pues una buena amiga, Isabel, hizo la traducción a retablos entremetidos. Entonces, me pareció... Explícanos un poquito más lo de entremetidos. Entremetidos es polisémico en el sentido de que estuvieron metidos, casi intrometidos en una iglesia, desacralizada, pero una iglesia al fin, la iglesia de Fonseca. Se entrometieron entre ellos, es decir, eran de una concepción, de otra concepción, y se juntaron en la exposición, y algunos de ellos también tienen cosas metidas y entremetidas, que son los petroglifos. Entonces me cubría la frase, que es una frase poética, me cubría todo, ¿no? Sí. Habitualmente tus exposiciones están enriquecidas con textos poéticos, desde Méndez Ferrín, también han figurado Carlos Casares, bueno, muchísima gente, Sela Arias, mucha gente, ¿no? Y es frecuente lo de incurrir en la poesía. Bueno, son tres casos distintos. Aunque coincidimos, ¿no? Coincido yo como fotógrafo, a relación que tiven con Xosé Luis Méndez Ferrín foi unha relación contractual con Biei Toledo, que díxonos que había que facer un libro de Vigo, ¿no?
que foi Vigo, fronteira do Alén. Entón, claro, non se trataba de facer un libro de Vigo un tópico, non? Por min, sí, porque eu podía chegar a facer un tópico, por Xosé Luís non. Entón, ele iba a facer literatura, entón eu decidí facer fotografía, o sea, facer fotografía con mayúsculas, non facer postalitas. Entón, bueno, tuve atrevementos, puxen a cidade a bailar, porque unha cidade de Vigo é unha cidade fronteiriza, unha cidade encantadora, precisamente porque exixe o que exixe unha fronteira, non? Incluso tengo o título de Vigo, fronteira do Alén, porque, bueno, tamén é polisémico, no sentido de que nun tempo foi a fronteira que tiña Galicia e España con América, polo Porto, non? Porque aí somos todos un pouco indios e vaqueros nesa cidade, non? O sea, somos de todo. Ese encantador desbaraxuste que supón Vigo e que eso fai que sexa dinámico foi o que intentei plasmar aí. Quer dizer, que eso foi un libro contratado. Vale? Despois non, o proxecto con Xela foi un proxecto sí de autor xa, non? Un proxecto onde ela fixo 24 poemas, eu fixen 24 fotos e pasámonos. O sea, eu dinlle a ela os 24, ela deu a min os 24, ela sobre as miñas 24 fotos fixo outros 24 poemas, eu sobre os seus 24 poemas fixen a vida. Entón, claro, non é un libro en donde ninguén ilustra a outro, nin ninguén pon pé de foto a outro, senón que as creatividades, as visións de un ou do outro quedan feitas unha sola no conxunto que é fotopoema. E despois añade unha terceira, que é a del espectador. Sí, claro, para eso está feito. Non empelleceu mal ese libro, que é un libro dos 90, feito no 89, un libro que ten 20 anos, ainda se pode. Sí, e diferente, é innovador con respecto a lo que es libros, vamos, de un pouco de visita, un pouco turística, moi diferente al uso. Dentro de tu larguísima trayectoria, porque, bueno, ya pasas de los 35 años de actividad fotográfica. Sí, incluso de edad. No, de edad, por ahí estás, de edad. Bueno, pues, casi ya me he perdido, pero uno de los grandes temas y géneros que has abordado ha sido el retrato, ¿eh? Sí. Bueno, has retratado pues a todos nuestros grandes artistas. Pienso en Xaime Quesada, también desgraciadamente desaparecido. Pienso en Leopoldo Nóvoa y muchísimos más. ¿Cómo abordas el retrato? Desde luego al artista, lo que es con su disciplina. Casi podo falar de calquera cousa, incluso de matemáticas, pero resultame dificilísimo falar do retrato, porque eu creo que é unha virtude, eu co retrato collo a cámara e pum, e te atreves? Non é unha cousa, é instintivo, non o teño racionalizado. Xuro que non sei como fago. Pero lo haces y muy bien. Por ejemplo, has retratado a Uxío Noboneira. Sí. ¿No habrá alguna anécdota con alguno de estos grandes personajes? Hai con todos, porque casi que todos os retratos foron feitos en canto estaba facendo dirixido por Antón Pulido para Galicia Nova Edicións, para Nova Galicia Edicións, artistas galegos. Entonces, son fotos que lle fixen non xa artistas, eran amigos xa nese momento, porque levábamos o mellor 2 días pasando a obra, fotografiándolle eu a obra para a colección, non? Entón, o remate sempre lles facía un retrato, salvo algún que a veces estuve moi canso ou esquecíme, facíalles o retrato. Entón, claro, hai dúas características posiblemente neses retratos que os fan relativamente distintos. Unha que son as dúas características. Unha que son relaxados, son de amigos. É dicir, xa estábamos moi acostumbrados á cámara, el a min e eu a el. Isto é importantísimo para facer un retrato. Claro. E segundo, que en casi que todos os casos atopeino, iba a decir espido, desnudo, si queres espiritualmente ao retratado, no sentido de que cando tú estás a mirar a túa propia obra, a obra que fixeches ao cabo de 15 anos, ao redor de transcurso de 15 anos, 20, 25, estás nun estado anímico estupendo para que che faga un retrato. Entón, eu aí tuve esa sorte, non, de estar
con excelentes personas en todos ou case todos os casos, en todos, eu non teño queixa de ningún, de ser excelentemente tratado tamén por todos, porque eso é importante, e de que me deran e me regalaran ese retrato que algún deles ainda non lle mandei, pero xuro que lle o mandarei, que algún non o conoce. E como anécdota único, vou se queres, hai unha anécdota moi bonita con Mampaso. Mampaso é un individuo, foi un individuo, morreu xa, non? Foi un individuo extraordinario. E a nivel artístico reconocidísimo. Claro, porque ten toda a obra abstrata, e despois ten unha obra costumbrista impresionante. Pero eu me quedo con la abstracción de Mampaso. É dunha diversidade estupenda, non? Pois, despois de varios fracasos afectivos, decidiu que, o mellor era ter de compañeira a unha china. Entón, a china non falaba castelán, el non falaba chino, entón, el comunicábase con ela cantándolle sevillanas, e paseaba por Serrano, facía que todos os personaxes que el conocía reverenciaran e saludaran a súa china. Entre outras, pois eu vin a un exministro saludar a China con toda a reverencia. Isto é un surrealismo solamente posible a un individuo desa talla en un país como este, ¿no? Y la relación, bueno, qué intrigante. Otra de las personas que ha retratado y que hoy vamos a escuchar sus palabras, a ver lo que nos cuenta Antón Sobrani. Xulio Sil é un artista que leva máis de 35 anos traballando, é dicir, que todo o traballo que se vai a ver nesta mostra é un reflexo de unha longa experiencia. Técnicamente, como artista, porque, ainda que é fotografía, é un artista creativo, ten desde sempre uns eixos que son importantes, como poden ser, primeiramente, traballou moito en branco e negro, sobre todo ao tema do retrato, que penso que retratou casi a toda Galicia, a todos os artistas, etc., persoeiros, que é moi importante, dándolle sempre un sentido moi creativo. Logo, pateou toda a Galicia co tema dos monumentos, da arte, das igrexas, dos retablos. Logo ten unha etapa moi importante, casi chegando ao fin do século XX, que é o espido, o tema do nu, e a muller vai a ser tamén unha referencia importante en Xulio Sil, a muller como tema, o nu, a muller, pero logo comeza unha nova etapa neste século XXI, traballando con este tema que é importantísimo en Galicia, porque Xulio Sil é un artista galego medular, é dicir, ten Galicia dentro de si mesmo, e é captar un pouco a esencia da natureza. E captala dun xeito moi especial, estruturando compositivamente no que el chama retablos, pero retablos que son a vez retablos laicos, pero que teñen tamén un certo potencial de mito. Nos os retablos galegos, cando están restaurados, pois para nós, casi todos, pois son barrocos, teñen moito movimento. Aquí, o que el concretiza nas súas obras artísticas, para min, máis que fotografías, son pinturas, son esculturas como composición, e o que fai é desmitificar un pouco esa esencia religiosa que temos nas igrexas galegas e darlle un componente de toda a humanidade, é dicir, todo o cidadán ten sempre un certo panteísmo de identificación coa natureza. E ele sabe perfectamente conxugar, ás veces desde os petrolifos, e ás veces xa desde o que é un zoom, unha esencia, pois no retablo do pan, no retablo do millo, é dicir, ir a esa esencia de un detalliño pequeno engrandecelo. Teñen todas estas pezas tamén un xeito tamén importante de distribución de cor, de misturar componentes distintos, a veces algo máis pétreo
algo máis vivo como é a mesma natureza. Xulio Sil é un dos grandes artistas que temos en Galicia. Bueno, amplio, amplio el comentario. Antón Sobral é un amigo. Bueno, pero... Gracias, Antón, que sí. falaches moi ben. Ha repasado, bueno, lo que es toda tu obra y ha hablado de una temática a la que recurres muy frecuentemente, el desnudo, tanto femenino como el masculino, pero lo tratas de diferente manera. Sí, porque, bueno, trataba. Fai tempo, bueno, no 2003 fixe un par de cositas para que quedaran no libro, no Xulio Gil, pero realmente desde o 93 non o teño como eixo da obra. Eso non quita que en calquer momento volva a facelo e que teña ganas e volva a tal. Bueno, a razón é moi simple, é dicir, eu o desnudo o pillo, acercome a él para aprender. Para aprender é dende o punto de vista afectivo, non? Entón, cando me plantexo o desnudo dunha muller, plantexo o que eu quero coñecer de unha muller, a súa relación, o seu xesto, a súa relación co trascendente, con ela mesma, conmigo ou co mundo, é dicir, aquela química que eu non controlo. E cando fago un desnudo masculino, intento falar de min. Por lo tanto, son dous acercamentos completamente distintos. Incluso, ás veces, falo no desnudo masculino tanto de min que chega fago agora unha pequena crítica, a ser algún desnudo anecdótico, non? Outros non. Otros son muy simbólicos, de corte simbólico, incluso alegórico. Estoy pensando en algunos desnudos, sobre todo masculinos, que recuerdan, por ejemplo, al Crucificado. Es una serie que, por cierto, la compró el Museo del Pontevedra y nos puedes hablar de ella. No Museo de Pontevedra non foi. Bueno, pero hiciste una larga serie... Sí, eso se foi antropolóxicas. Y allí otra vez vuelves a tocar el tema sacro porque nos recuerdan mucho escenas del cristianismo. Claro, é que o cristianismo ten que ver co paganismo anterior, é dizer, hai unha maneira de relacionarse co trascendente desde 2000 anos antes de Cristo hasta hoxe, non? Hai unhas formas que pertenecen á cultura, o sea, non está a religión apropiada delas. Eu quero pensalo así, non? Senón que pertenecen á cultura que é moito máis que unha información ou que unha noticia. É o que temos todos, o que nos levantamos todos e nos deitamos todos vivindo cada día, non? E claro, nós temos cultura católica, creamos ou non creamos, non? Entón, esas formas apropiarse ás veces das formas, outras veces xogar con elas, outras veces referencialas simplemente, son de gran axuda para complementar o que un quere transmitir. Eu fai tempo que tiña a idea de facer un Vía Crucis, e ainda o día menos pensado fago, porque o Vía Crucis é algo tan simple e a vez tan individual que todos algunha vez tuvemos un Vía Crucis. A todos nos dixeron algunha vez fomos ex homo, é dicir, acusados. A todos veu un só amigo a decirnos que nos entendía. A todos, nese proceso, pois unha muller ou un home, dependendo, limpounos a cara porque estábamos feitos e caemos 3 veces. Azotáronnos. Pasámolo fatal e ás veces algúns conseguimos resucitar, outros non. Que é bueno. Quero dicir que, nese sentido, o Vía Crucis pertenece á propia vida, é vida, non é religión. Púxeno como exemplo, non? De que prácticamente todo... A religión fala da vida. É unha psicosocioloxía, o sea, ten moita parte de psicosocioloxía, e por eso é necesaria e perdura para moitos anos. Outra cousa é a fe, E si seguimos con... Xulio, si seguimos con lo trascendente, que decir de imágenes como Fénix, Bueno, Fénix foi dedicado a meu pai, foi a primeira vez que eu mirei a morte. Meu pai morreu no 97 e quedei así un pouco tocado. E no 98 empecé a pensar que morrera, non?
E no 99, pois asimilei, non? Entón, dediquei, sí, nas cunetas, fixen no 99 esas pequenas flores, non? Pasou o inverno, morreron. Acompañadas de la fotografía. Morreron, e no 2000, ao ano seguinte, volvín a facer esas pequenas flores, é dicir, eran os seus fillos ocupando o mismo espacio, ocupando e facendo a mesma función que as do ano pasado, pero non o parecía, parecían as mismas, non? Entón, foi un pouco feliz unha exposición para reivindicar a especie, o sea, que a vida eterna é a especie, un pouco, non? Non ten sequera os fillos, falo da especie, do género humano, non? Deso que se cantaba na internacional, non? O género humano. E que o individuo como tal, pois, está un pouco difuminado. Todo este tipo de individualismo hiperególatra, etcétera, ten moi pouco sentido. Y no sé si lo puedes relacionar con una idea muy generalizada del ser humano, ¿no? De que si nos reconvertimos en flor, es una idea filosófica. Bueno, y bastante generalizada. Sí. Y grandes series como, porque nos queda muy poquito tiempo, sí, Xulio, pero grandes series como Olores y Sabores del Saber. Ahí ya metes a la universidad y también vuelves a meter un edificio con un elemento etéreo, como es la vegetación otra vez. Eso foi un libro que me encargoume Domingo do Campo, que nese momento era rector, como un libro de agasallo, non? Entón, claro, eu son natural de Ourense como casi todos os de Vigo, porque ahora xa en Vigo xa hai xente de Vigo, non? Pero antes éramos casi todos de Ourense. A miña nai, pois, tuvo en Ourense, ainda que o meu pai era de Vigo, pero pasaba os veráns en Ourense. Entón, como a Universidade de Vigo tiña o ámbito, ou ten o ámbito do campus de Ourense, o campus de Vigo e o campus de Pontevedra, resulta que eu en casi todos os lugares relativamente trascendentes, nas arquitecturas relativamente trascendentes desas dúas provincias, tiña un pouquiño de biografía, estuvera nelas de pequeno, incluso, non? Entón, adiqueime a poñer o que a min me recordaban, Mirabeles en o que comera, la cúpula algunhas o que comera, a comida que tuvera cando pois, era adolescente, ou por exemplo, unha empanada nos Milagres, no Santuario dos Milagres de Baños de Molgas, fixo a miña nai, igual que a que eu recordaba de pequeno, non? Cando fora os Milagres de Baños de Molgas. Por lo tanto, foime moi fácil de facer porque foi solamente chamarme a min mismo a atención sobre que me recordaba todo eso. Y con esas técnicas que no hemos analizado, pero tan sorprendentes como el juego con los velos, que te dan tanto juego, las sobreimpresiones, infinidad de técnicas artísticas que has recogido, todas lo que es las vanguardias contemporáneas, incluso el movimiento cubismo, deshaciendo los rostros en muchas ocasiones. ¿Cuánto has investigado? Bueno, eso entra en el sueldo. Entonces, cualquier dedicación artística tiene un oficio, ¿no? El oficio, bueno, en mi caso, pues es mío. Hay otra gente que no es necesario que lo tenga y que lo encarga. O sea, en mi caso, pues siempre fui un maniático de que el oficio fuese personal, ¿no? Pero vale lo otro también, o sea, no. ¿Y qué te parece esta incursión que hacen, pues, pintores plásticos, escultores, que se apropian de las técnicas fotográficas? Y ya para terminar, ¿cómo está el panorama fotográfico gallego, Xulio? O sea, a mí me parece bien, la primera pregunta me parece bien. El arte es comunicación. Entonces, aquel que necesite para comunicar la fotografía, que la coja. La fotografía no es de nadie. No tiene propietarios. La pintura no tiene propietarios, la escultura no tiene propietarios. Aquel que conciba en escultura, que esculpa. Aquel que conciba en pintura, que pinte. Aquel que conciba en fotografía, que fotografíe. Lo que vamos a juzgar al final es su comunicación. Nos está comunicando, qué nos está comunicando, y esto ha sido bien resuelto o es una atrapallada. O sea, esto es lo que hay que preguntarse al final. Y ahora ya voy a la primera y la segunda,
Yo el panorama lo veo bien porque ahora hay gente informada, o sea, la Facultad de Bellas Artes pues hace una buena labor, no son todos los que salen, pero sí alguno de los que sale, habrá, ¿no? Y es alguno de los que saldrá informado, no tendrá que clavar clavos con la frente como hemos clavado otros, habiendo martillos, es decir, el autodidactismo yo no soy partidario de él, exactamente igual que no soy partidario de las carreteras con curvas, se conduce mucho mejor por las autovías y por las autopistas, ¿no? Y yo lo único que lamento es no haber tenido autovías y autopistas toda mi vida, ¿no? Y después, lo que es la fijación de la obra, la distribución de la obra y la venta, es decir, el mercado, está muy verde aún. Yo, a pesar de esfuerzos, ¿no? Esfuerzos, por ejemplo, como el del recientemente fallecido José Luis Cabo, que ha tenido un currículum impecable de cara a buscar, a fijar, a hacer investigación, recuperación de obra desde el CGI, ¿no? Yo, bueno, pues en ese sentido era amigo y mando un profundo abrazo a su merecido, esposa, te acompañamos. Y a su hijo, ¿no? Y a su hijo que le queda. El resto, bueno, esto es un recorrido largo, ¿no? El que tiene el arte. Hoy no podemos ya hablar de fotógrafos, de pintores y de escultores, tenemos que hablar de comunicación artística. Y sin olvidar la documentación, ahí tiene un oficio expreso y explícito la fotografía, al igual que el vídeo, pero la fotografía también, sin olvidar la reflexión sobre una imagen, que es estrictamente fotográfica, pero por lo demás, yo saludo los tiempos que vienen y me gustaría verlos, a ver si los veo. E incorporarte, 30, 40, como ya has hecho, a las nuevas tecnologías y seguir investigando, bueno, pues con la materia propia de la fotografía, que es la luz, Xulio. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio de Arte. A ti y a vosotros, encantado de haber estado aquí. Fotos que nos impresionan y sorprenden porque se fija precisamente en eso, en lo cotidiano y anodino que muchas veces nos pasa desapercibido. Hoy hemos tenido la ocasión de charlar con Xulio Sil y con toda su obra que recientemente hemos visto en el Colegio de Fonseca, descubriendo eso, lo natural en pequeños elementos de la vida, tan sencillos como el pan nuestro de cada día. Nosotros seguiremos hablando de arte la próxima semana. Estén con nosotros. Muchas gracias y hasta entonces. Artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.